Hola Gisela, muy buenas. Sí, hola, buenas tardes. Hola Juan. Sí, Hola, buenas tardes Juan. Mira, te llamo porque estoy aquí en directo, lo que te he comentado. Te voy a presentar primero. O muy bien. bueno, si quieres mejor preséntate tú para que la gente vea, pues que como hay mucho bulo por internet de que supuestos médicos están mandando WhatsApp y demás, luego no lo son. Y, y bueno, aunque yo te he presentado, pero quiero que tú mismo lo hagas, si no te importa, Juan. Muy bien, bien. Me llamo Juan López Montes, soy médico de aquí de Roquetas de Mar, colegiado en Almería, y estoy a tu entera disposición para lo que creas conveniente preguntarme acerca del gran problema que tenemos actualmente en España. Vale, Juan, muchas gracias. Mira, yo me he apuntado 6 preguntillas que son las que a mí me rondan en la cabeza, las que más creo que me confunden, por decirlo así, pero aquí la gente también está preguntando sus preguntas propias, que luego te las leeré. Y te iba a hacer la primera pregunta que tengo, que se habla mucho ahora de la carga viral. ¿Qué es la carga viral y si puede afectar también a la gente joven? Bien, la carga viral es normalmente la cantidad de virus que se encuentra en la sangre o en los órganos de un paciente. Normalmente se suele hacer un estudio analítico, que suele ser en el plasma, y lo que es evidente es que cuanto menor sea la cantidad de virus en el organismo, pues normalmente los síntomas son menores. Pero este tema no es exactamente así. Y es que depende también de lo que se llama la letalidad, concretamente de un microorganismo. O sea, se puede dar el caso de que haya pacientes que tengan una carga viral muy importante, pero si el virus en sí no es muy peligroso, pues entonces los problemas son menores. Y se puede dar el caso de que haya pacientes que puedan tener una carga viral pues más, digamos, moderada, pero la letalidad del virus sea muy importante y los síntomas se pueden agravar. O sea, básicamente, cuanto más carga viral, normalmente más problemas, salvo excepciones. Me están preguntando aquí, Juan, antes de pasar a la siguiente pregunta, que si el coronavirus puede afectar al corazón o a gente que tenga problemas de corazón. Normalmente lo que suele ocurrir es este tipo de virus, que pertenecen a los que se llaman coronavirus, al fin y al cabo es un tipo de ellos, normalmente como su transmisión es vía aérea, suele afectar básicamente a nivel del sistema respiratorio. Básicamente a nivel pulmonar. De hecho, cuando se trata de personas mayores, de personas que tengan patologías previas, en algunos casos, en los más peligrosos, suele provocar una fibrosis pulmonar que a la larga, después de un proceso de neumonía, suele terminar con la vida del paciente. Lo que sí se sabe y se está comprobando, y además creo que en eso no hay ninguna duda, es que los pacientes que tengan patologías previas, como pueden ser problemas cardíacos, un poco refiriéndome a la pregunta que tú me hacías, problemas de tipo renal, diabetes, o sea, enfermedades condicionantes o asma previa, este tipo de virus suelen aumentar mucho su peligrosidad. A ver, te paso otra pregunta, Juan. Esta de las que me he hecho yo. ¿Por qué este virus se está expandiendo tan rápido cuando lo comparamos con una gripe? Pero se expande, por lo visto, mucho más rápido. Bien, en este caso, este virus, su modalidad o su manera de expandirse es a través de la vía respiratoria. Y por tanto, la rapidez viene dada porque, claro, una persona inconscientemente, sin saber que tenga ese problema, puede estar hablando con otra persona o con varias personas a la vez y solamente por el hecho de hablar, pues las personas transmitimos o emitimos una serie de pequeñas gotitas que se llaman gotitas de fluge, donde normalmente el virus va montado, voy a utilizar términos que nos puedan entender la gente bien, y esas gotitas que llevan los virus pues pueden caer básicamente en nuestra boca, incluso nosotros, caer en nuestras manos, podemos frotarnos los ojos o tocarnos la nariz, y son las vías de transmisión. Por eso, precisamente, porque a través de la vía aérea es por lo que este virus es tan rápido. De hecho, y contestando a tu pregunta, se sabe que el virus normalmente empezó a aparecer en la zona, digamos, en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en China, y parece ser que su reservorio, donde originariamente se encontraba, era a nivel de los murciélagos, que pasó a través de animales salvajes que se vendieron en un mercado, y de ahí pasó al ser humano.
Entonces, su método de transmisión aéreo es lo que hace que sea tan rápido. Te paso otra pregunta. Bueno, me están diciendo aquí otras preguntas. ¿Cómo hacen los médicos para aguantar tanto sin desmoronarse? Me están preguntando aquí. Esa es una buena pregunta. Realmente tenéis un valor increíble. Bueno, la respuesta yo creo que es fácil. Normalmente la profesión médica es una profesión de vocación, en la inmensa mayoría de los casos. Nosotros los médicos tenemos un código ético que el 100% de ellos lo respetamos, y es que nuestro trabajo se basa en salvar vidas, se basa en cuidar la salud y se basa en hacer todo lo que esté en nuestra mano para que eso sea así. Entonces, esa es la razón fundamental por la que los médicos tenemos esta capacidad de aguante en nuestra profesión, porque nuestra ética así nos lo exige y nuestra obligación con la gente también. Así es. Preguntan también, si os parece, si queréis, termino con mis preguntas, que son solamente 7, y le echo 2, y luego pasamos a las preguntas que me hacéis vosotros. Se lo digo a los suscriptores, Juan. Bueno, te digo la pregunta que me han puesto ahora y luego ya hacemos las preguntas que tengo aquí apuntadas, porque no, si no es que me voy a liar, no sé por dónde voy. Decía que el virus es de células grandes. Dicen que cualquier mascarilla vale. Por eso otros dicen lo de que... no entiendo, Daden, la pregunta. Si puedes ponla otra vez, te lo agradezco. No la entiendo. Te paso... Creo que pregunta si todas las mascarillas valen, me parece. Pues realmente no. Lo que primero tenemos que saber es que, dada la situación y sobre todo este tipo de problemática con el COVID-19 que tenemos ahora mismo en circulación a nivel mundial, porque al fin y al cabo es una pandemia según la Organización Mundial de la Salud, las mascarillas no todas tienen una capacidad para poder detener este virus, o sea, detener este contagio. Son básicamente 2 tipos de mascarillas especiales que ahora mismo están totalmente agotadas y que lógicamente las autoridades sanitarias pues las tienen agotadas. Lo que sí es cierto también, y eso creo que será una cosa interesante a nivel de la tranquilidad de los pacientes o de los posibles oyentes en este caso, es que las mascarillas solo deben llevarlas los pacientes enfermos, solamente los enfermos, no las otras personas que se encuentran en su entorno. Simplemente con mantener las medidas sanitarias, digamos que ya se están circulando a nivel de los medios de comunicación y por medio de las redes sociales sería suficiente. Pero las mascarillas en sí no terminan totalmente con el problema. Solo hay algunos tipos que son especiales y, por otra parte, como comentaba antes, las mascarillas solo deben usarlas las personas que realmente están enfermas, no el resto de la población. Muy bien, muchas gracias, Juan. Te paso otra pregunta. ¿Cuándo? Porque se está diciendo mucho de que no acudamos al médico para no saturar, pero ¿cuándo debemos de ir al médico? Bien, en este caso, y debido a la situación de pandemia que tenemos, al gran número de enfermos que tenemos, el sistema sanitario español, aunque está considerado como de los 3 o 4 mejores del mundo, y yo creo que es así, pues lógicamente es una situación muy especial. Entonces, por muy buen sistema sanitario que tengamos en nuestro país, pues se puede ver sobrepasado. Entonces, lo que se está recomendando, y lo lógico y lo razonable, es que para evitar la curva de subida de enfermos de manera brusca, que sobrepase nuestro sistema sanitario de salud, lo que tenemos que hacer cuando tengamos síntomas sospechosos de padecer la enfermedad, como puede ser tos seca, como puede ser fiebre o malestar general, en este caso lo que tenemos que ponernos en contacto es con los teléfonos que todas las comunidades autónomas han puesto a nuestro servicio y comunicar al sistema sanitario, a los profesionales sanitarios, este tipo de síntomas. Y son ellos los que tienen que valorar el grado de problema que podamos padecer. Afortunadamente, en la inmensa mayoría de los casos, se calcula que del 80% de los casos, pues son personas que o bien no tienen los síntomas que produce el COVID-19, o si los tienen, son banales y, por tanto, van a sufrirlos sin mayores consecuencias. Cuando nosotros comunicamos nuestros síntomas, como he dicho antes, al otro lado del teléfono va a haber una serie de profesionales que van a valorar nuestra situación. Si ellos lo consideran oportuno, en este caso, un equipo sanitario se va a desplazar a nuestro domicilio y con una visualización directa, con un estudio directo sobre el posible enfermo, ellos valorarán si debe permanecer en su domicilio o, en su caso, ser ingresado a nivel hospitalario. O sea, en ningún caso nosotros deberemos de ir
al servicio de urgencia para que sea allí donde nos valoren. Debe ser a través de una llamada telefónica y ellos valorarán el servicio sanitario, una situación o la otra. Es muy importante. Eso es muy importante que se sepa, porque no se está cumpliendo por lo visto. Claro, eso es para evitar en sí el colapso de las urgencias sanitarias que están para otras cosas. Te paso otra pregunta. ¿Crees que serán suficientes estos 15 días de aislamiento? Viendo cómo está ocurriendo la situación, en mi opinión, yo creo que van a ser insuficientes. Lo que ocurre es que la situación de alarma, que está recogida en nuestra Constitución, prevé que el gobierno en cuestión, en un caso como este, donde hay una alarma, digamos, sanitaria de un nivel prácticamente máximo, nuestra Constitución le concede, digamos, el poder, entre comillas, de poder decretar este estado, sin contar con lo que es el resto del Parlamento. Pero esta situación solo se puede mantener durante 15 días. Y al cabo de 15 días, si la situación no mejora, pues entonces debe haber una reunión parlamentaria a nivel del Parlamento Global de España para considerar si se prolonga o no. Contestando a tu pregunta, en mi opinión, 15 días van a ser insuficientes, dado que la curva de progresión del virus ahora mismo está ascendiendo a un ritmo muy elevado y, por tanto, para llegar a una etapa, digamos, de meseta o de contención, yo creo que será necesario posiblemente no 15 días, sino quizás 3 o 4 semanas. Madre mía, sí, lo que se está viviendo en Italia prácticamente. Más o menos. Te iba a preguntar también, ¿crees que las medidas que ha tomado el gobierno son correctas? ¿Y qué otras medidas pondrías en el caso de que lo fueran o no? Bueno, esta pregunta es un poco difícil de contestar, porque si bien es cierto que siempre se puede hacer más, como se suele decir, a toro pasado todo es fácil. Lo cierto y verdad es que si hubiéramos tenido en cuenta lo que estuvo ocurriendo en China en los primeros 2 meses de este problema global que tenemos, pues quizás las medidas que se tenían que haber tomado, en mi opinión, hubieran sido más contundentes. Es decir, no hay medidas desacertadas. Pueden ser medidas insuficientes o demasiado lentas. En este caso, personalmente pienso que han sido acertadas, pero escasas y un poco a destiempo. Lo que se está haciendo actualmente se podría haber hecho hace 10 o 15 días y quizás la situación hubiera sido un poco diferente. ¿Y qué otras medidas pondrías, Juan? Pues normalmente yo, si fuera responsable, que no lo soy, como puede ser el ministro de Sanidad o los consejeros correspondientes de la autonomía, lo que yo haría, si fuera el responsable y dependiera de mí, sería implementar las medidas que ya hay, pero de una manera mucho más contundente. Porque se está viendo que hay, digamos, zonas donde hay personas pues que no se toman en serio esta cuestión. Y entonces yo pondría lo que es a nivel del tema de las Fuerzas Armadas, pues digamos pondría, como están a disposición ahora mismo de la ministra de Defensa, del gobierno en sí, igual que las policías locales y lo que es la Guardia Civil y las policías autonómicas, o sea, implementar estas medidas pero de manera más contundente e impedir de que la población tuviera esa capacidad de movilidad que está teniendo hasta ahora. Yo pondría la situación más restrictiva porque la situación lo merece. Y aparte de eso, no podemos olvidar nunca a los sanitarios que están prácticamente dando su salud por nosotros. Son personas, como antes habíamos hablado, que se están dejando la piel y están luchando contra este virus con tanta gravedad como tiene, pues en muchas veces con pocos medios, y esos pocos medios son también parte de la respuesta a la pregunta anterior. Un país como España debería de tener un stock de productos sanitarios para una urgencia que en este caso no ha sido suficiente. Entonces, eso sería más o menos, aunque se pueda implementar más, y hay que tener en cuenta de que esta situación también va cambiando día a día. Hay que adaptarse, pero nunca ser lento y nunca fiarse de un germen de estas características. Te iba a preguntar también, Juan, porque se está hablando mucho de la vacuna del virus.
cuando salga la vacuna? ¿Esta vacuna, una vez que te la pongan, ya vale para siempre? ¿O el año que viene volverá este virus? No volverá, se quedará aquí el virus y la vacuna esta ya no servirá. Bien, esa pregunta es muy interesante. A ver, la Organización Mundial de la Salud hizo una serie de recomendaciones al principio, porque la idea fundamental en una primera fase era evitar que este virus nuevo, esta mutación de coronavirus, formara parte de la comunidad, como ocurre con el virus de la gripe y otros, para evitar que todos los años tuviéramos el mismo problema. Pero su expansión ha sido tan rápida, como se ha comentado antes, es tan global y tan rápida, que es prácticamente, yo creo que imposible evitar que este virus desaparezca de manera definitiva. Por tanto, la creación de una vacuna sería la solución definitiva probablemente, pero teniendo en cuenta una cosa, y es que esa vacuna necesita un mínimo, yendo bien en los plazos previstos, un mínimo aproximadamente entre 4 y 6 meses, porque eso requiere, aparte de, en primer lugar, conocer el sistema genético del virus, que ya se conoce afortunadamente, porque el hecho de que China nos lleva 2 meses de ventaja en esta situación, fueron los propios investigadores chinos los que, digamos, descubrieron lo que es el sistema genético del virus. Esa primera fase ya está hecha. Luego tenemos que hacer unos ensayos clínicos que llevan su tiempo. Normalmente se hacen primero en animales y posteriormente se va implementando en pacientes. Como es el caso ahora mismo, hay un ensayo, no una vacuna, que se va a implementar en Cataluña, donde hay unos 185 afectados, enfermos, y unos 3.000 personas que han mantenido contacto con estas personas, con 2 antivirales y un medicamento que es un antibiótico que se utiliza para la malaria, para ver si es posible que sea efectivo en el tratamiento. Y volviendo al tema de la vacuna, yo creo, como te he comentado antes, que harán falta probablemente entre 4 o 6 meses para crear una vacuna. Y por tanto, en la situación de crisis que tenemos este año, esa vacuna ya no es útil, porque las vacunas no curan nada. Las vacunas previenen. En todo caso, esa vacuna sería útil para la próxima campaña, que puede ocurrir si este virus no es eliminado al completo, que lo dudo, que pueda tener lugar quizás más moderadamente en el próximo otoño. Pues anda que madre mía. Esperemos que para el próximo otoño haga efecto. Esa es la idea, y en eso están trabajando pues prácticamente todos los temas sanitarios del mundo. Aquí están dejando 3 preguntas los suscriptores. Me preguntan si el virus puede mutar. El virus, claro que puede mutar. Puede mutar, y de hecho una de las características fundamentales de los virus, lo que lo hacen tan peligrosos, es precisamente que son capaces de mutar. Y por tanto, no existen antibióticos para ellos, salvo excepciones, porque al mutar con esa facilidad obligaría a estar sacando continuamente antibióticos, lo cual no daría tiempo. O sea, este virus puede mutar como mutan por prácticamente todos los virus. Pregunta también si puede afectar a las mascotas. Esto lo puedo responder yo perfectamente también. No os preocupéis por eso, que están abandonando e incluso matando a muchas mascotas, tirándolas de la ventana del balcón, y no afecta a las mascotas. Ni se contagian ni lo propagan. Así que podéis estar tranquilos por eso. Otra pregunta que te iba a hacer, Juan. Preguntan también aquí, perdón. Si una persona que ha tenido el coronavirus y se ha curado, si se puede volver a contagiar. Vamos a ver. Parece ser que hay en China, que como este país fue el primero que prácticamente tuvo lugar este tipo de problemática, pues en algunos casos, según el Servicio Nacional de Salud chino, en algunos casos, muy pocos, pues parece que han comprobado que personas que padecieron la enfermedad, que pasaron su periodo de cuarentena aproximadamente entre 14 y 15 días, en algunos casos se descubrió de que esas personas, pues, se le hacía un estudio posterior y volvían a tener el virus. Y por tanto, si tienen el virus, aunque esa persona no esté enferma como tal, puede contagiar a otras personas. Por tanto, las personas que han padecido la enfermedad, las personas que la puedan padecer, que estén diagnosticados, que sean tratados y que estén, por ejemplo, ingresados en los hospitales, aunque les den el alta, según los últimos estudios que se están haciendo a nivel de la Organización Mundial de la Salud y distintos servicios sanitarios a nivel de muchos países, lo que se está recomendando, o se recomendará pues casi con toda seguridad, es que esos pacientes que han estado enfermos, que se les ha hecho su test correspondiente, que han dado positivo a coronavirus, que han hecho su cuarentena a nivel hospitalaria,
que 2 semanas, una vez que salgan del hospital, mínimo otras 2 semanas más, deben hacer cuarentena con el resto de la población, aunque ellos estén curados, pero pueden ser potencialmente peligrosos en el sentido de que pueden transmitir la enfermedad. Comprendo. Sí, que no presentan síntomas, pero lo tienen y pueden transmitirlo. Sí, ¿y por qué te digo eso? Además agradezco que me haga esa pequeña observación, porque hay unos estudios muy recientes en que puede ser que ese tipo de pacientes tengan en su organismo lo que se llama en medicina reservorios del germen. Es decir, que la inmensa mayor parte de esa persona, de ese organismo, esté libre del virus, pero hay algunos puntos donde hay nidos, para que nos entendamos, nidos del virus, que en un momento determinado puedan ocasionar contaminación, que puedan, digamos, contagiar a otras personas. Aunque a esos pacientes realmente a ellos ya no suponga un problema. Digamos que como que hay personas que tienen un cuerpo que es mejor huésped para el virus, digamos, una cosa así, ¿no? Que no termina de desaparecer. Pregunta también aquí, ¿sabes que esta pregunta iba a salir? Te lo juro, lo sabía, porque la gente fumadora se preocupa mucho por esto. Pregunta al doctor si puede afectar con mayor gravedad a personas fumadoras. A ver, el tabaco en sí ya sabemos todos que es un problema. Y el tabaco, normalmente la persona fumadora que fume entre 15 o 20 cigarrillos al día y que lleve un mínimo de 2 o 3 años, se considera que esa persona va a padecer una bronquitis crónica, lo llaman bronquitis crónica de fumador o fumadora. Y por tanto, el hecho de tener esa bronquitis crónica y este virus tener la característica de que ataca fundamentalmente a nivel broncopulmonar, si previamente a infectarte por el COVID-19 esa persona padece de una patología broncopulmonar, como puede ser una bronquitis crónica, como puede ser una bronquiectasia, enfermedades provocadas por el tabaco, evidentemente el tabaco en sí, directamente no, pero indirectamente aumentaría la peligrosidad de este virus en ese tipo de personas. Muchas gracias, Juan. Te hago otra pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Aunque se está diciendo mucho, pero la gente parece que no lo sabe porque las burradas que están haciendo. ¿Qué tenemos que hacer para combatir el virus a nivel personal, a nivel de cada uno? A ver, en primer lugar, yo también me estoy basando, lógicamente, en todos los estudios que se están haciendo a nivel mundial, a nivel de los servicios sanitarios, a nivel de la investigación, a nivel de laboratorios. Este tipo de virus, como son nuevos para la especie humana. Hay que empezar por ahí para contestarte un poquito tu pregunta. Son nuevos en la especie humana, y subrayo, nuevos. Y al ser nuevo en la especie humana, nuestro sistema inmunológico no tiene ninguna defensa contra un microorganismo que es nuevo. Y por tanto, se haga lo que se haga, el número de pacientes que se tengan que infectar probablemente se ocurrirá igual. Lo único que ocurre, si lo hacemos bien, si mantenemos las medidas, como lavarnos las manos muy frecuentemente con los geles, como utilizar el gel hidrológico cuando salimos y entramos o cuando tocamos objetos, va a ser potencialmente peligroso. Cuanto mantenemos la distancia, aunque están hablando de 1 metro, lo ideal sería mantener 1,5 metros o 2 metros, no salir a la calle, quedarnos en nuestro domicilio, porque de esa manera evitamos la primera pregunta que tú me hiciste, y es, ¿qué es la carga viral? La carga viral es la cantidad de virus que puede tener una persona en su sangre, en su organismo. Entonces, cuanto más salimos a la calle, más nos exponemos, más carga viral tenemos, más peligrosa es la situación para nosotros y para los demás también. Entonces, esas medidas son fundamentales, repito. No salir a la calle salvo una cosa de extrema necesidad. Mantener la distancia, pues porque son las gotitas de esas a través de la saliva las que, en su lugar, las que son capaces de infectar de una persona a la otra, a través de esas gotitas. Evitar lo que estamos hablando de el tabaco, como la medida que hablamos antes, no porque sea en sí un peligro, sino porque aumenta el problema. Evitar también el contacto con personas mayores, salvo la persona que sea la cuidadora, porque son las personas, son los más frágiles en este tipo de situaciones. Y sobre todo, repito una y otra vez, quedarnos en casa, porque de esa manera hacemos que la curva, el crecimiento del número de pacientes o número de enfermos es más lento, al final probablemente sean los mismos, pero así nos colapsamos nuestro sistema sanitario y se puede atender mejor a las personas, sobre todo las que están en la unidad de cuidados intensivos.
Preguntan aquí también que por qué los niños responden diferente al coronavirus. Muy fácil, muy fácil de contestar. Primero porque cada virus tiene sus características. No olvidemos que cuando somos pequeños, normalmente es cuando nos ponen las vacunas. Las vacunas no suelen ponérselas normalmente a los adultos, salvo excepciones. Por ejemplo, ¿a qué se le puede hacer? Pues una persona que quiere irse de vacaciones a un país, digamos, que puede haber una enfermedad que sea propia del país, entonces pues te vacuna y tal. Pero normalmente las vacunas se ponen a los niños pequeños, cada una en su tramo de edad correspondiente. ¿Por qué a los niños pequeños les afecta menos? Porque primero este virus tiene ese tipo de características. Afecta más a personas cuanto más edad, más. Y en segundo lugar, porque se ha comprobado que en los 3 primeros años los niños, como es normal, tienen una gran cantidad, digamos, de catarros, de resfriados, que a veces no son muy importantes, pero van creando un sistema inmunitario tan importante dentro de su propio organismo que se ha comprobado que ese sistema que se crea en esos 3 primeros años tiene una viabilidad mínimo hasta los 12 años. Es decir, que de los 3 años hasta los 12 años, ese sistema inmunitario que adquirimos cuando estamos tan malitos, esos resfriadillos que tantas veces los padres le damos tanta importancia, hacen que ese grado de inmunidad lo pueda proteger hasta los 12 años. Y a partir de los 12 años, digamos, empieza a disminuir un poco ese sistema inmunitario que ha tenido lugar en los primeros 3 años. Por esa razón los niños, en este caso, son más inmunes que la población adulta. Pero pueden también transmitir el virus. No, de hecho, ellos lo transmiten con más facilidad incluso que los adultos. Lo que ocurre es que a ellos les afecta menos, pero un niño potencialmente puede ser más problemático a la hora de transmitir el virus que un adulto. Preguntan aquí una pregunta que no sé si podrá tener respuesta. ¿Cuánto dura el virus en las superficies? Bueno, depende. Si, por ejemplo, a nivel de, digamos, cuando nosotros estamos respirando y el virus sale de nuestro organismo, normalmente puede durar unas cuantas horas, varias horas. Se ha visto que hay superficies metálicas, y no se sabe exactamente por qué, que lo pueden mantener algunas horas más. Se está hablando de 6 a 12 horas aproximadamente. De 6 a 12 horas, o sea que dura bastante. Entonces, eso también responde a la pregunta que están haciendo de que si alguien bebe agua... perdón, Juan, ¿te he cortado? No, que decía que dependiendo de la superficie. Eso responde también a la pregunta que están haciendo, de que si una persona bebe agua de un sitio y otra también, de la misma botella, que si se le puede pegar. Eso responde a esa pregunta. Claro. A ver, a lo mejor es una tontería, pero las personas con cáncer son más propensas. Sí, lo ha explicado Juan, las personas que tienen ya una enfermedad, una patología, este virus, pues el cáncer no lo sé, pero suele agravar, Sí, me perdonas que voy a contestar esa pregunta porque es muy interesante. Por desgracia, el cáncer es una de las enfermedades más frecuentes que hay actualmente y que ocasiona tantas muertes pues, en España y en todos los países. Normalmente las personas con cáncer tienen su sistema inmunitario muy debilitado. Eso por la propia enfermedad en sí. Y en segundo lugar también porque los tratamientos que se ponen, como son la quimioterapia, la radioterapia, hacen disminuir todavía más su sistema inmunitario. Es decir, son personas que están con un grado de debilidad tan extremo, con un sistema inmunitario tan debilitado, que son de las personas, digamos, de los pacientes que puedan tener más dificultades para defenderse de un tipo de virus como este. Y sobre todo también porque muchos de los tratamientos que se ponen para el tratamiento del cáncer suelen ser un tipo de medicamentos, para no complicar a los oyentes, que lo que hacen es que tu sistema inmunitario no luche contra el cáncer porque así lo reactivaría. Y por tanto, indirectamente, ese tipo de tratamiento lo que hace es debilitar tus propias defensas. Tengo yo otra pregunta, que es la última que tengo yo. Yo no sé si la gente va a querer hacer más preguntas. Es si tú crees que este virus ha sido creado o se ha originado de forma natural. Esto ya es un poco conspiranoico. Esta pregunta yo no tengo la respuesta. Yo creo que si hay alguien que la tenga, pues será el causante. Pero yo creo que es una pregunta, vamos, que hoy por hoy no tiene... No hay respuesta. Por mi parte no tiene respuesta. Esto ha sido así un poco conspiranoica. Yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más. No sé si los suscriptores que están escuchándote tienen alguna pregunta más por aquí. Si tenéis alguna pregunta, es el momento para hacerla.
A ver, aquí pone, te amo, Fran, no es solo una pregunta. Un saludo, Lorenzo. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, Juan, por ahora. Pues muy bien. Así que muchas gracias por tu tiempo y por todas las respuestas que yo creo que han aclarado muchas cosas. Pues muchas gracias a vosotros y, en fin, y que solucionemos este problema lo más rápido posible, que buena falta no hace. Pues sí, nada, a ti, Juan, muchas gracias. Un Gracias a abrazo. vosotros. Igualmente.